Bueno, vamos a comenzar en esta noche de víspera de nuestro aniversario patrio, para los que somos peruanos. Vamos a comenzar, vamos a tener tres clases en esta noche y comenzamos con las dos primeras: incontinencia urinaria, luego veremos vejiga neurogénica y terminaremos viendo patología escrotal. Entonces comenzamos con hablarles de lo que es incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, es objetivamente demostrada por el clínico y que constituye pues un problema de tipo higiénico y o social. No es parte normal del proceso de envejecimiento. A veces muchos llegan a una edad que piensan que eso es normal y que tienen que sobrellevar esa patología. Pero eso no es así. No porque uno envejece va a tener problemas de incontinencia. Hay que siempre al paciente brindarle un confort para que piense que eso es normal y se trata. Es importante entender las bases anatómicas de cómo funciona la vejiga en relación a los esfínteres uretrales, ¿no? Vamos a ver de que existe, ahí vamos a poner el marcador acá, vamos a ver que existe, la uretra tiene dos esfínteres. Un esfínter interno, ¿no?, que es el que está más cerca del cuello de la vejiga, por dentro de la mucosa, y un esfínter externo, ¿no?, que está un poco más distal. Entonces, estos dos esfínteres le dan la continencia a la vejiga para que uno pueda pues sostener la micción hasta que oportunamente pueda evacuar. Este esfínter uretral interno, ¿no?, es un tipo de músculo liso involuntario a diferencia del esfínter uretral externo. Está conformado por un músculo estriado y de naturaleza voluntaria. O sea, nosotros con esto podemos decidir en qué momento miccionar o no. Este esfínter externo va a rodear el tercio medio de la uretra en la mujer, a diferencia del esfínter uretral interno que se encuentra más cerca de la unión uretrovesical. Entonces, el esfínter externo más está en la parte media, es músculo estriado y de naturaleza voluntaria. Y el esfínter interno es músculo liso de naturaleza involuntaria. Recordar ese tema. ¿Cómo son los mecanismos de continencia, ¿no? Hay mecanismos de continencia intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con factores pasivos y activos. Generalmente están relacionados a lo que son los receptores alfa-adrenérgicos, que van a producir una contracción muscular con los tejidos elásticos y de colágeno. El músculo liso es una continuación del músculo deprusor de la vejiga, ¿no? Y la mucosa y la submucosa también son importantes para la transmisión de la presión oclusiva, y estas estructuras son altamente vascularizadas y cuando se congestionan favorecen la oclusión o cierre. Entonces, este es el componente pasivo que más peso tiene en el cambio del lecho uretral, ¿no? Este componente, digamos, vascularizado, que viene en mucosa y submucosa, que tiene con la presión oclusiva, es importante tenerlo como componente pasivo. Y el epitelio uretral que más tiene que ver con la coaptación de la luz de la uretra. En relación a los mecanismos de continencia extrínsecos, ¿no?, también están divididos en factores pasivos y activos. Los factores pasivos tienen que ver, por ejemplo, con la ubicación intraabdominal de la uretra, que la somete a una oclusión, a un cierre pasivo con incremento de la presión dentro del abdomen intraabdominal, que va a comprimir a la uretra contra la fascia pubocervical. Miren, acá tenemos la uretra y acá en la parte, digamos, más externa contra el hueso pubiano está la lista de la fascia pubocervical, ¿no?, que sostiene a la uretra y la unión uretrovesical. Entonces, cuando aumenta la presión dentro del abdomen, esto va a comprimir a la uretra contra la fascia pubocervical, manteniendo pues la continencia. Este es un mecanismo o factor pasivo. Y dentro de los factores activos, que aumentan con la presión intraabdominal por efecto de la contracción refleja de los músculos de todo el piso pélvico, especialmente un músculo que es el elevador del ano, como factor activo de continencia. Entonces,
Este epitelio que tapiza la zona del trígono a nivel vesical es el que también responde también a las hormonas ovarias. Entonces, cuando nosotros hablamos del reflejo de la micción, ¿sí?, tiene que ver con que el estiramiento de la pared vesical, al llenarse de orina, se estira la pared de la vejiga, se originan los estímulos aferentes del arco reflejo de la micción, y este es el estímulo propioceptivo que, siguiendo al nervio parasimpático, al nervio pélvico, ingresa a la médula y va a ascender, ¿no? Asciende hasta el centro ordenador de la micción. Entonces, cuando el volumen vesical alcanza un promedio entre 150 a 250 mililitros de capacidad vesical, el deseo de orinar se hace consciente y se percibe como un deseo miccional. Entonces, mientras la vejiga no llegue a estos volúmenes no va a haber necesidad o sensación de querer orinar. Pero cuando la vejiga alcanza estos volúmenes, 150 o 150, ya esto se hace consciente y se percibe como un deseo miccional. Y esta sensación va a ir en aumento gradualmente hasta más o menos cuando la vejiga alcanza el medio litro, los 500 centímetros cúbicos. Ya en este momento, el deseo miccional se va a hacer intenso, ¿no? Lo cual va a limitar ya la capacidad de la vejiga. No obstante, ningún fenómeno motor, digamos, que genere una contracción debe aparecer antes que el sujeto decida conscientemente orinar, ¿no? Eso al menos hace de que uno pueda contener la orina y esperar un momento adecuado para poder eliminar la orina. Entonces, hay un mecanismo que tiene que ver con nuestra voluntad, ¿no? Pero fíjense más o menos los volúmenes en los cuales ya se despierta el deseo miccional. ¿Qué factores de riesgo existen en las mujeres? El embarazo y el parto vaginal son factores de riesgo importantes, ¿no? La restitución estrogénica por vía oral y el índice de masa corporal son factores de riesgo que pueden ser modificables. La diabetes mellitus es una enfermedad pues, que también se considera un factor de riesgo en la mayoría de los estudios. Y ya el tabaquismo, la dieta, la depresión, la acidez de las vías urinarias y el ejercicio, bueno, estos de acá no se consideran factores de riesgo, no confundir. Los anteriores sí. Y en los varones, ya la edad avanzada no es un factor de riesgo. Los síntomas de las vías urinarias inferiores, cuando hay infecciones, cuando hay un deterioro funcional y cognitivo, y los trastornos neurológicos que pueden aparecer, y es muy importante a veces cuando es un paciente sometido a una cirugía prostática, sobre todo en prostatectomías radicales, que puede lastimarse el esfínter, ¿no? Y eso le puede producir incontinencia en el varón. En el examen nacional de medicina el año 2003 preguntaron en relación a esto y decía en la pregunta 24, en condiciones normales en una mujer adulta el deseo de miccionar se inicia con un volumen vesical de, que da las alternativas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos comentado en la clase, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sí. Sí. A ver, alternativas, ¿no? Entonces, ese es un volumen en el cual va a comenzar el deseo miccional. Luego, tenemos que evaluar lo que son las causas de incontinencia urinaria. Entonces, vamos a ver de que a la cabeza está lo relacionado a la falla del músculo detrusor. Cuando hay un detrusor hiperactivo, un músculo que funciona más de lo normal, le va a llamar al paciente a orinar con más frecuencia y le puede producir incontinencia. O también cuando la uretra no es totalmente competente en su oclusión. Entonces, cuando una falla del músculo detrusor, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hiperactividad que a veces no tiene explicación, es idiopática, o cuando hay una hiperactividad de causa neurológica, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a ver este componente del detrusor hiperactivo. Y cuando la uretra no es muy competente, sobre todo cuando hay alteración del esfínter externo y de los músculos del suelo pélvico, por un daño neurológico, o cuando hay una falla del esfínter interno por relajación inapropiada o lesión orgánica, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el esfínter. La vejiga hiperactiva es una entidad o síndrome caracterizado por la asociación de los síntomas
trastornos de urgencia, aumento de la frecuencia miccional y sobre todo de nicturia, que puede cursar o acompañarse o no de incontinencia de urgencia. La prevalencia de esta enfermedad se ha reportado un 17%, si no se sabe que se incrementa con la edad, afectando hasta el 25% de mujeres mayores de 65 años y hasta el 80% en ancianos, la vejiga hiperáctica. ¿Cómo se clasifica la incontinencia? La incontinencia urinaria puede ser de tipo transuretral o puede ser también de tipo extrauretral. El transuretral, por ejemplo, la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Puede ser la incontinencia urinaria de urgencia o la incontinencia que tiene los dos componentes, mixta. También puede haber una incontinencia urinaria por rebosamiento, cuando se sobrepasa la capacidad de la vejiga, bueno, ni modo, ¿no? La orina tiene que salir. Y también hay incontinencias urinarias que son transitorias y funcionales. Hablamos de un componente ya de incontinencia extrauretral, por ejemplo, congénita, cuando hay un uréter ectópico, ¿no? Que digamos, va a drenar orina en una zona totalmente, digamos, diferente a la uretra, y por ahí va a perder orina el paciente. O adquirida, por ejemplo, en una fístula vesicovaginal, sobre todo en mujeres que son sometidas a cirugías como la histerectomía, ¿no? Le sacan el útero y lesionan la vejiga, de tal manera que queda una comunicación entre la vejiga y la vagina. Eso se llama una fístula vesicovaginal, que puede ser causa de una pérdida de incontinencia extrauretral, porque no tiene que ver con el tema de falla de la uretra. Entonces, la incontinencia se va a clasificar en varios tipos, ¿no? Vamos a comenzar hablando de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta es la forma más frecuente de incontinencia y se presenta pues cuando hay escape de la orina de la vejiga durante una actividad física o esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, cuando la mujer estornuda o tose, ¿no? Hace un esfuerzo y puede haber un escape de orina. Este tipo de incontinencia puede ser de dos tipos. La de tipo A, que es por hipermovilidad de la uretra, y la de tipo B, que es por deficiencia intrínseca del esfínter uretral. O sea, este esfínter que tiene que ocluir para que la orina no salga tiene una falla. La orina de la paciente. Y ¿cuáles son los factores asociados a estos inconvenientes? Uno, mujeres que han tenido partos múltiples, mientras más hijos, más riesgo de esta enfermedad. Cuando hay sobrepeso, ¿no? No se puede controlar los esfínteres. Cuando hay estreñimiento crónico también, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en mujeres fumadoras y sobre todo ya cercanas al climaterio. Incontinencia urinaria de esfuerzo. Sobre esto preguntaron en el Examen Nacional de Medicina de 2008. La pregunta decía, mujer de 60 años que presenta pérdida de orina al esfuerzo físico sin poder controlarlo, al examen se corrobora con la maniobra de Valsalva, que hay pérdida de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, esas fueron las alternativas que les presentaron. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta que se acerca más a esa pregunta? Ah. Ahí vamos a ver qué dice. ¿No? Incontinencia urinaria de esfuerzo. Uno dice que cuando hace maniobras de Valsalva, o sea, cuando hace presión en la zona intraabdominal, se le va a escapar la. El segundo tipo, a diferencia de la urinaria de esfuerzo, ya es la incontinencia urinaria de urgencia. Y se debe pues a contracciones no inhibidas del músculo detrusor. Hay un fracaso de la inhibición del reflejo de la micción con pérdida de orina que a veces no les permite retenerla ni poder llegar al baño. Y esta puede ser por dos causas, por una inestabilidad del músculo detrusor de la vejiga o por una hiperreflexia de este mismo músculo. Entonces, estas pueden producir una incontinencia urinaria de urgencia, contracciones no inhibidas del músculo detrusor. Entonces vamos a ver que aquí se ve que hay una inestabilidad del músculo detrusor, ¿no? La etiología usualmente es desconocida en la mayor parte de casos. Se presenta con contracciones no inhibidas de más de 15 centímetros de agua. Puede ser una inestabilidad motora o una inestabilidad sensorial.
Se dice que es motora cuando se demuestra, pues, durante los estudios de hidrodinamia, que son estudios específicos para ver la función vesical, que la pérdida urinaria es ocasionada por contracciones no inhibidas del músculo detrusor, o sea, del músculo que circunda la vejiga. Y se habla que es una del detrusor sensorial cuando no se demuestran las contracciones motoras, pero sí existe un primer deseo de enucción muy temprano, ya, sobre todo con una capacidad vesical baja, ¿no? Sin que esté la vejiga demasiado llena. Luego tenemos también dentro de esta incontinencia de urgencia a la por hiperreflexia del detrusor, que es una disinergia entre el detrusor y el esfínter, un mal funcionamiento, una falta de coordinación entre ambos. Cuando la etiología es por un proceso neuropatológico conocido, importante para los trastornos vesicales, como por ejemplo es en el caso de enfermedad cerebrovascular, en una enfermedad de Parkinson, cuando existe esclerosis múltiple, y esto va a generar, pues, una incontinencia urinaria refleja. Es decir, puede haber un aumento de presión del detrusor y a la vez paralelamente puede haber una presión del músculo del esfínter, una disinergia. Usualmente cuando se contrae el detrusor, el esfínter debería relajarse para que salga la orina. Entonces eso a veces no sucede, no sucede que ambos se van a contraer dando una disfunción. Sobre esto también preguntaron en el examen nacional de medicina en 2005. Dice, paciente de 40 años que presenta necesidad imperiosa de miccionar y se le escapa la orina antes de llegar al baño, ya que no puede retenerla. Al examen se constata, dice, un uretrocistocele, que lo vimos la vez pasada, de primer grado. El diagnóstico es, le da las siguientes alternativas. Es que es la respuesta que se acerca más a la pregunta. ¿Qué opinan? Sí. Entonces, lo que estamos hablando, ¿no? Dice, la necesidad imperiosa se le escapa la orina antes de llegar al baño. O sea, no es un esfuerzo, sino que hay una urgencia, más o menos el diagnóstico. Otra pregunta más sobre lo mismo. El 2009 hicieron esta pregunta. Dice, paciente de 55 años de sexo femenino que refiere deseo imperioso de miccionar y que no le permite inclusive llegar al baño. ¿Qué tipo de incontinencia urinaria presenta? Más o menos el mismo esquema. Se refiere a deseo imperioso que no le permite llegar al baño. ¿Cuál sería la respuesta? D. Una incontinencia de urgencia. No es de esfuerzo, porque de esfuerzo si hiciera, tosiera, se riera, no dice nada. Dice que tenía un deseo y no llega. Eso es una urgencia. El 2010 también, una pregunta similar, dice, mujer de 52 años, presenta deseo imperioso de miccionar. Hace 4 días se agrega pérdida de orina antes de llegar a los servicios higiénicos. El urocultivo es negativo, no hay infección urinaria. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Se presenta deseo imperioso de miccionar, ¿no? Se agrega pérdida de orina antes de llegar a los servicios higiénicos. ¿Cuál es el diagnóstico? D. No es lo mismo, ¿no? Preguntas sobre lo mismo para que vean que esas cosas les van a preguntar. Bueno, entonces hemos visto la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria por urgencia y ahora la incontinencia mixta. La incontinencia mixta es cuando hay una combinación de los dos tipos de incontinencia, principalmente entre la incontinencia de urgencia y la incontinencia por esfuerzo. Entonces se dice que es mixta. Después hay un último también tipo, que es la incontinencia por rebosamiento. Cuando hablamos de una incontinencia por rebosamiento, es el escape de orina con una capacidad vesical mayor de lo normal, es una vejiga sobredistendida, se asocia con vaciamiento incompleto debido al deterioro en la contractibilidad vesical o a obstrucción en el tracto urinario de salida. Entonces es una pérdida involuntaria por sobredistensión de la vejiga y el volumen de orina supera solamente la capacidad vesical. Por ejemplo, cuando hay una vejiga elevada, también hay una falta de contracción del detrusor con pérdida de orina constante y presencia de un globo vesical que puede alcanzar hasta 2 a 3 litros de orina.
puede simular una incontinencia urinaria de esfuerzo, pero en este caso, porque supera el volumen de la cavidad vesical, una sobredistensión se habla de una incontinencia por rebosamiento. Y también tenemos la incontinencia urinaria extrauretral, ¿no? Que habíamos mencionado al principio. Se refiere al escape de orina por un sitio diferente al de la uretra. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un uréter ectópico, que es la anomalía congénita más frecuente, que produce una pérdida extrauretral de orina. Generalmente se produce en niños pequeños de lactantes. O cuando hay fístulas vesicales, que son lesiones generalmente de origen adquirido, que crean una comunicación directa entre la vejiga y un órgano adyacente. Lo más frecuente suelen ser las fístulas vésico-intestinales, ¿no? Principalmente vesicosigmoideas, ¿no? Bueno, estas y también las vésico-vaginales, ¿no? Que son complicaciones, sobre todo de una cirugía ginecológica, y se ve con alguna frecuencia después de una histerectomía. Entonces siempre hay que tener en cuenta que eso también puede pasar. Entonces, ya una vez visto los tipos de incontinencia que pueden haber, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Para eso es importante hacer una buena historia clínica, ver la forma de presentación, cómo evolucionaron los síntomas, el tiempo de evolución de la enfermedad, la historia ginecológica, los antecedentes de prostatismo, en el caso que sean varones, y qué fármacos utilizan. Entonces, hay cuestionarios también de autoevaluación que se pueden aplicar para poder llegar a un diagnóstico. Después, en el examen pélvico, siempre hagan la evaluación que vimos la clase pasada con respecto al POPQ, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación para ver si hay una distopia o prolapso. También hay una prueba que se puede hacer para valorar la hipermovilidad de la uretra, que es la prueba del Q-tip. Esta prueba del Q-tip consiste en insertar dentro de la uretra un hisopo, digamos, lubricado, para medir el ángulo desde la horizontal, ¿no? Y ver qué posición adquiere durante el esfuerzo en una maniobra de Valsalva. Entonces vamos a ver que cuando ustedes tienen el basal del hisopo y mandan a la paciente que puje, si éste levanta el hisopo más de 30 grados, ya se habla de que hay una hipermovilidad de la uretra. Entonces este ángulo uretrovesical posterior no debe superar los 30 grados, ¿no? Pero eso es una prueba que se puede hacer para ver la hipermovilidad que tiene la uretra. También se pueden hacer estudios urodinámicos, ¿no? Que son un poco más complejos, más especialistas, donde se le hace una cistomanometría que evalúa la sensibilidad al llenado de la vejiga, la capacidad cistométrica, la acomodación, la función del músculo detrusor en el llenado y la competencia esfinteriana. O también puede incluir estudios miccionales de presión-flujo, que evalúa si hay sospecha de obstrucción, ¿no? Si este detrusor es poco contráctil durante la micción, y la posible presencia de un residuo postmiccional, así como la actividad del esfínter estriado al orinar. Un estudio un poco más del especialista que pueden dar algunas luces más sobre el incontinencia. Con respecto al tratamiento, una vez ya, digamos, diagnosticado el tipo de incontinencia, vamos a ver que se recomienda primero cambiar en los estilos de vida y algún tipo de fisioterapia. Se ha visto, perdón, que es más frecuente en mujeres con sobrepeso. Entonces, la pérdida de peso va a ayudar mucho a mejorar este tema. Luego también hay que reducir la ingesta de líquidos. Hay algunas personas que tienen la costumbre de consumir muchos diuréticos, como el ¿no? O las bebidas alcohólicas, y esto le va a complicar más el tema, ¿no? Entonces, siempre hay que recomendar que no exageren tomando líquidos, menos de 2 litros diarios, debe ser lo que solamente se come en la dieta, y evitar pues diuréticos como la cafeína, el alcohol y el tabaco, ¿no? Que van a complicar más al paciente. Entonces, vamos a ver dentro de la parte anatómica, acá tienen el músculo pubococcígeo, desde el pubis hasta el coxis, tanto en mujeres como en varones, ¿no? Miren, en una vista frontal, ¿no? Se ve acá el músculo pubococcígeo, ¿no? Que es importante, que va a ayudar mucho en la continencia. Entonces, cuando nosotros ya establecemos que una incontinencia urinaria de esfuerzo, a veces tenemos que intentar hacer primero una fisioterapia, es decir, pedir a la paciente que ejercite su suelo pélvico para que pueda, digamos,
mejorar ese músculo pubococígeo, ¿no? Su continencia. Son las maniobras de Kegel, ¿no? Entonces se realizan los ejercicios para el suelo de la pelvis, ¿no? Y esto es toda una serie que puede, digamos, ser apoyada por la gente que hace fisioterapia o medicina física. Entonces, como intentando retener la orina, la mejor manera de comprobar la correcta realización de dichos ejercicios es pedirle a la paciente que trate de comprimir los músculos del piso pélvico, como cuando tratara de no orinar o de evitar eliminar gases, ¿no? Entonces, esta maniobra son 3 series de 15 contracciones, por lo menos 3 a 4 veces al día, durante unas 15 a 20 semanas, y esto va a mejorar mucho la contracción del músculo pubococígeo, que es uno de los responsables de la continencia, ¿no? Cuando funciona adecuadamente. Después también se han recomendado, bueno, no tanto, pero antes los dispositivos intravaginales llamados pesarios, que proporcionan un retrocontrol que permite ejercitar los músculos del perineo. También la estimulación eléctrica, que fortalece la musculatura estriada del suelo pélvico, el esfínter estriado. Y algunos fármacos, ¿no? Como la imipramina, como apoyo a la fisioterapia, o la duloxetina, que es un antidepresivo que también puede ayudar, ¿no? Bueno, solo no son efectivos, sino que hay que combinarlos con los otros tratamientos. Y finalmente ya tenemos que hablar de tratamiento quirúrgico, que es lo que ahora se estila hacer más, ¿no? Y está de moda el uso de los cabestrillos o sling. Aquí, como ven en la imagen, un cabestrillo sling. La finalidad es crear una estructura estable al pie de la vejiga para evitar su descenso, ¿no? Entre aumentos de presión. Se hace con un procedimiento mínimamente invasivo y da muy buenos resultados, ¿no? El 2003 sobre este tema preguntaron, la pregunta 26 Examen Nacional de Medicina, si en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo moderada, los ejercicios de Kegel están diseñados para reforzar el músculo. ¿A qué músculo hemos hablado que se refiere para reforzar haciendo los ejercicios de Kegel? ¿Qué queremos mejorar? A ver, ¿cuál es la Pubococígeo. respuesta? De ¿No? El músculo pubococígeo. Ya. Y también cuando hay incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Que dijimos que es el tipo segundo después del de esfuerzo más frecuente, puede intentarse un tratamiento conductual y tratamientos farmacológicos. En el tratamiento conductual, usualmente se hacen pues micciones voluntarias frecuentes, entrenamiento para inhibir las contracciones del intruso cuando aparezca la urgencia, y por lo menos tiene que hacerse durante 3 meses para ver efectividad. Y ejercicios del suelo pélvico también son efectivos, lo que hemos visto con el músculo pubococígeo. Y en el tratamiento farmacológico, algunas, sobre todo mujeres, mejoran mucho con la administración de estrógenos, sobre todo vía tópica, como el promestreno, el colpotrofin que ven acá, que es conocido. En mujeres posmenopáusicas, mejoran mucho la atrofia en la vagina también. Y el uso de anticolinérgicos, como el flavoxato, la oxibutidina, la tolterodina, que son fármacos que ayudan mucho a relajar la vejiga, es una vejiga hiperactiva, ¿no? Que funciona más de lo normal, la relaja, y eso mejora la continencia y el llenado vesical. El mecanismo de acción de estos medicamentos es aumentar la capacidad de la vejiga, disminuir la sensación de urgencia, que es lo que le llama orinar a cada rato, y disminuye como consecuencia los síntomas de la incontinencia. Bueno, hasta ahí la primera parte. Vamos a pasar a la segunda presentación. ¿Se ve la clase? sí, Sí, doctor. Ya, vamos a ver la segunda clase. Vamos a hablar de lo que es la cistitis intersticial y vejiga neurogénica.
Comenzaremos con la primera parte, lo que es una cistitis intersticial, o también conocido como síndrome de dolor vesical y trastornos relacionados. Bueno, esta es la enfermedad de la vejiga dolorosa. Incluye un grupo de pacientes con dolor vesical, uretral o pelviano, o con todos ellos juntos, que tienen que ver o son síntomas miccionales irritativos que van a cursar necesariamente con urocultivos estériles. O sea, la condición es, para hablar nosotros de una vejiga dolorosa, tenemos que estar seguros que no hay una infección urinaria. Por eso es importante que tenga urocultivos estériles o negativos, ¿no? Para poder hablar de esta entidad. El síndrome del dolor vesical, ¿no? Es un diagnóstico clínico basado principalmente en lo que es el dolor crónico percibido por el paciente como procedente de la vejiga o de la pelvis y asociado con el tenesmo vesical. Cuando hablamos de tenesmo vesical, se refiere al deseo imperioso de orinar, difícil de postergar, un tenesmo vesical. Y la poliaquiuria es el aumento de la frecuencia urinaria en ausencia de otra causa identificada que origine estos síntomas. Entonces, recordar el síndrome de dolor vesical, aparte del dolor crónico que percibe el paciente, ¿no? Tiene que presentar tenesmo vesical, que es un deseo imperioso de orinar y postergar, y poliaquiuria, ¿no? Entre otras causas. La cistitis intersticial es una afección dolorosa debido a una inflamación de los tejidos de la pared de la vejiga de origen idiopático. O sea, no se ha encontrado todavía una causa para poder tratar e identificar así de manera concreta, ¿no? Pero realmente es un diagnóstico de descarte, ¿no? Exclusión, o sea, descartando otras enfermedades, tales como la transmisión sexual, cáncer de vejiga e infecciones vesicales con la cistitis. La afección se presenta generalmente alrededor de los 30 a 40 años de edad. Y las mujeres tienen una probabilidad 5 veces mayor a los varones de padecer este, es más frecuente en mujeres. Y estos síntomas deberían durar por lo menos más de 6 semanas, más de mes y medio, en ausencia de infección urinaria u otra enfermedad conocida del aparato urinario. La intensidad de los mismos es diferente y variable, ¿no? El dolor pelviano, el aumento de la frecuencia miccional, o que es la poliaquiuria, la nicturia, que es durante la noche, ya cuando la paciente se acostó, la sensación de urgencia para orinar, es lo que es el tenesmo que hemos dicho, y a veces la disuria. Entonces es una enfermedad de curso crónico en el tiempo, de larga data, y generalmente se acompaña de relaciones sexuales dolorosas para estas mujeres. Porque como está la vejiga cerca de la vagina, cuando hay actividad sexual les duele, ¿no? Entonces, esto trae trastornos en la pareja, ¿no? Son mujeres que ya han tenido problemas o tienen problemas serios con su pareja y muchas veces se separan por esta razón. La poliaquiuria, pues, es tan intensa que puede haber mujeres que orinen hasta 60 veces al día, en casos ya graves, imagínense. Y aparte el tenesmo vesical. O sea, todas estas manifestaciones vamos a ver en estas personas. Para hacer el diagnóstico, generalmente les digo es un diagnóstico de exclusión. No hay síntomas ni signos patognomónicos característicos, básicamente descartarse una infección urinaria primero con urocultivo y un cáncer de vejiga, ¿no? Para lo cual hace que hacer una cistoscopía. Y estos síntomas deben durar al menos 6 semanas. Las pacientes con cistitis intersticial deben tener glomerulaciones, ¿ya? Glomerulaciones en el examen cistoscópico o una lesión que se conoce como las úlceras de Hammer, ¿no? Que son lesiones clásicas en la cistoscopía. Los auxiliares van a abarcar biopsia de la vejiga, la cistoscopía, donde vamos a ver estas granulaciones o úlceras de Hammer, el análisis de orina, el urocultivo, la citología urinaria, incluso la videourodinámica. Pero recordar las úlceras de Hammer, que son casi patognomónicas de esta cistitis intersticial. Entonces, dentro de estos criterios de inclusión y exclusión, ya tenemos que ver cuáles son los criterios de inclusión, o sea, qué criterios incluyen para el diagnóstico de estas personas. Primero, que tenga urgencia, aumento de frecuencia renal o dolor pélvico perineal o vesical, que haya glomerulosas úlceras de Hammer, ¿no? Detectadas por cistoscopía de la vejiga que tiene que estar distendida. Para ver estas úlceras de Hammer tiene que estar la vejiga bien llena. Y los criterios de exclusión, o sea, para nosotros, digamos, decir que esto no es una cistitis intersticial,
tendremos que encontrar pues un urocultivo positivo, una infección urinaria en el urocultivo positivo. Infecciones genitourinarias en varones, prostatitis, tumores benignos o cáncer, historia de radiación, tuberculosis o cistitis química, ¿no? Cuando hay estos elementos, entonces no podemos pensar en una cistitis intersticial. En la cistoscopía, ¿qué signos vamos a encontrar? Entonces recuerden, las úlceras de Hahn son estas glomerulaciones que se ven en la vejiga hiperdistendida. Con respecto al tratamiento, pues no existe, no cura ni existe un tratamiento estándar, o sea, para todo el mundo el mismo efectivo que logre un alivio permanente de la cistitis intersticial. Los resultados varían de una persona a otra y generalmente se ha dicho que es la cruz del urólogo. Es decir, a veces por más que les dé el mejor tratamiento, los pacientes no encuentran mejoría y a veces esto les desespera mucho y ya piensan en morir, ¿no? Porque no les controla su problema. Dentro del tratamiento farmacológico, no se puede categorizar también administrado por vía oral de aquellos que son aplicados directamente a la vejiga por instilación vesical, o sea, ya un tratamiento top. Entonces, hay analgésicos opioides, opiáceos, cuando el dolor es intenso, ¿no? Tenemos también el uso de antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, que pueden aliviar el dolor y la polaquiuria. El embonato de hidroxicina, un antihistamínico que ocasiona sedación y ayuda a reducir la polaquiuria. El polisulfato de pentosan o el mirón, ¿ya? Esto de acá ya es una cápsula de 100 miligramos que toma 1 hora antes o 2 horas después de las principales comidas, y es parecido a la heparina, no es anticoagulante, simplemente funciona formando una capa en la pared de la vejiga, protegiéndola pues, de sustancias dañinas irritantes que pueden ser contenidas en la misma orina. Esto lo hace como una capa, como una película, digamos, tapiza todo el urotelio. Y lo que son instilaciones vesicales, se usan sustancias que se van a introducir a la vejiga mediante una sonda a través de la uretra, diferentes fármacos que han sido estudiados ampliamente, de los cuales se ha demostrado que el BCG, el bacilo de Calmette-Guerin y la oxybutinina han presentado resultados favorables, resultados buenos. También el dimetilsulfox, que es un tratamiento aprobado por la FDA, y la instilación vesicalmente se hace 1 vez a la semana, por lo menos durante 6 semanas, para ver la respuesta. Con respecto a la dieta, se ha hablado mucho, ¿no? Algunos pacientes se encuentran en los cambios en la dieta que pueden ayudarles a controlar los síntomas. Y a continuación presentan se presentan aquí algunos de los alimentos que deberían evitarse porque pueden causar irritación de la vejiga. Se habla de los quesos, por ejemplo, añejos, curados, el yogur, el alcohol, edulcorantes artificiales, condimentos como la pimienta, lo del chocolate, las bebidas gaseosas, los jugos cítricos, sobre todo de naranja, toronja, piña y limones, el café y el jugo de arándanos agrios del cranberry. Estos productos deberían recomendarse no usar en estos casos. Y como les digo, a veces cuando no se encuentra solución, esto deprime mucho a las pacientes. Y el dolor crónico puede tener cambios en el estilo de vida, problemas con su pareja, trauma emocional, ¿no? Los costos elevados asociados con las dietas médicas frecuentes, un presupuesto aparte, y los efectos secundarios que pueden traer algunos tratamientos. Bueno, hasta ahí lo que es cistitis intersticial. Ahora veremos la segunda parte de esta clase, que es vejiga neurogénica. Entonces, para hablar de una vejiga neurogénica, tenemos que entender que es una condición que se presenta por una lesión neurológica primaria o traumática de las vías nerviosas que alteran el mecanismo de la micción. Es un problema en el cual una persona carece de control vesical debido a una afección cerebral o neurológica y puede presentar o bien retención urinaria o bien incontinencia o ambas. Entonces, eso vamos a ver en la vejiga neurogénica. Para poder entender un poco cómo funciona esto, debemos de entender un poco cómo es el reflejo de la micción. Normalmente en la vejiga, en las paredes de la vejiga existen receptores de estiramiento de la pared vesical.
que captan pues la presión y el aumento del volumen de la vejiga. La vejiga aumenta el volumen, dijimos sobre 150 o 150, se inicia la misión, y esto provoca potenciales de acción que se transmiten por los nervios pélvicos a los segmentos sacros S2 a S3. En estos núcleos sacros se originan fibras motoras del nervio parasimpático, ¿no?, que terminan en células ganglionares nerviosas localizadas en la pared de la vejiga, encargadas de inervar al músculo detrusor de la vejiga. Entonces el arco reflejo se repite durante unos minutos, cada vez más para aumentar la presión de la vejiga, y se puede inhibir de manera consciente por el cerebro cuando no se va a producir la micción. Pero ese arco reflejo ya lo gobierna nuestra conciencia. Esta regulación de la micción usualmente va a estar a 3 niveles. En la corteza cerebral del encéfalo, que tiene que ver con control voluntario de la micción. El núcleo pontino, la protuberancia, que es el centro regulador primario de la micción. También es el coordinador de reflejos, facilitador, y que produce una inhibición recíproca entre el sistema simpático y parasimpático. Y a nivel sacro, el núcleo sacro, simpático, parasimpático, y pudendo también, que es el centro regulador secundario de la micción, que tiene que ver con el control reflejo de la micción. Cuando hablamos de una vejiga neurogénica, puede tomar dos posibilidades, ¿no? O es una vejiga que está súper contraída, que es una vejiga hipertónica, espástica, un volumen vesical mínimo, o una vejiga hipotónica, flácida, ¿no?, donde está tan relajada la vejiga que sobrepasa un volumen importante sobre 250 centímetros cúbicos de la orina, y el esfínter se contrae de tal manera que la vejiga comienza a llenar más de la cuenta. Entonces, nosotros tenemos que entender que las lesiones cerebrales se van a clasificar para darnos este tipo de, digamos, de vejiga neurogénica. Tenemos cuando hay una lesión arriba del centro de la micción medular, cuando llega más al nervio central. La mayor parte de las lesiones arriba del nivel medular, en que se localiza el centro de la micción, van a producir una espasticidad, una vejiga espástica. Permanecen intactos los actos reflejos sacros, pero la pérdida de inhibición de los centros superiores origina una conducta vesical esfinteriana espástica. Entonces vamos a tener un detrusor hiperreflejo, una uretra hiperactiva. Entonces, arriba del tallo encefálico, ¿no?, vamos a ver en enfermedades como la demencia, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, tumores y trastornos inflamatorios, como encefalitis o meningitis, van a producir este tipo de incontinencia, de vejiga neurogénica. Estas pueden producir urgencia precipitada por la orina residual, retención de orina, infección reincidente o incontinencia notable. Con esas alteraciones pues se encuentran trastornos espásticos semiflácidos de la micción. Entonces, esto resulta del daño parcial o extenso arriba, sobre todo por encima del cono medular, ¿no? Y la vejiga funciona pues normal, pero sin regulación eficiente de los centros nerviosos superiores. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en una vejiga espástica? Micción involuntaria, frecuente, espontánea y escasa, estimulada por el espasmo en las extremidades inferiores, no hay sensación de verdadera plenitud. Y los signos van a ser, pues, generalmente volúmenes vesicales menores a 300 centímetros cúbicos, usualmente hasta menores a 150 centímetros cúbicos, que son, con estos volúmenes, digamos, que no son tan grandes, se puede despertar la micción, estimulando incluso solamente la piel del abdomen, ¿no?, como un reflejo, los muslos o los genitales. En una radiografía, vamos a ver, sobre todo cuando se practica un urograma excretor o un cistograma retrógrado, que la vejiga está trabeculada de pequeña capacidad y puede estar dilatado el cuello de la vejiga y los uréteres dilatados por obstrucción o que haya reflujo. Y la cistografía miccional muestra que es una sombra por el esfínter espástico con estenosis. El otro tipo ya es la vejiga neurogénica por lesiones en el centro de la micción medular o debajo de él. Estamos hablando que la lesión
del núcleo motor del detrusor. Dentro de esto es la causa más común de la vejiga neurogénica flácida. ¿No? Va a ser una lesión de la médula espinal en el centro de la visión, o sea, a nivel de S2 y S4. Otras causas de daño, como el herpes zóster, la radiación o cirugía, puede ocasionar también una lesión del núcleo motor del detrusor. Y las lesiones en esta región pues suelen ser incompletas, una mezcla de comportamiento espástico con debilidad de la contracción del detrusor, con lesiones bajas. Entonces, esto implica lesiones de las vías aferentes de retroalimentación. La vejiga neurogénica flácida también puede deberse a neuropatías que incluyen la diabetes mellitus, el ave dorsal, la anemia perniciosa y lesiones posteriores de la médula espinal. Y el mecanismo pues sería la pérdida de la estimulación sensorial al núcleo constrictor o un cambio de conducta motora por la pérdida de la neurotransmisión en los cuerpos dorsales de la médula. Y el resultado final de esto va a ser la pérdida de percepción del lineado vesical, y esto va a permitir sobredistender el músculo detrusor. Una atonía detrusor origina una contractilidad ineficaz de un aumento de la capacidad vesical. Entonces vamos a encontrarnos con una vejiga flácida o atónita. La lesión directa, la inervación periférica de los segmentos medulares S2 a S4, dijimos, origina parálisis flácida de la vejiga urinaria. La capacidad va a ser grande, la presión intravesical va a ser baja y no hay contracciones involuntarias. Entonces, las causas realmente han sido traumatismos, tumores, ave dorsal o anomalías congénitas como la espina bífida y el meningocele. El principal síntoma va a ser la retención urinaria con incontinencia por rebosamiento, la vejiga flácida o atónica. Con respecto al tratamiento, ¿no? La vejiga puede evacuarse por esfuerzo utilizando los músculos abdominales y el diafragma para aumentar la presión intraabdominal. El cateterismo intermitente es una alternativa a drenar la orina residual, ¿no? Ayuda a prevenir infecciones, evita la incontinencia y protege contra el reflujo vesicureteral, estimula la micción normal y se deben administrar antibióticos a bajas dosis para evitar infecciones. El cateterismo intermitente. Y la cirugía, pues a veces tiene que ver con practicar una resección transuretral en la hipertrofia del cuello vesical o en la próstata. Decía que puede causar obstrucción de la membrana vesical y retención, ¿no? Entonces todo esto se puede, digamos, practicar para ayudar a mejorar este tema. Por respecto, quería mencionar acá el cateterismo intermitente limpio, que es una técnica que se puede utilizar en vejiga neurogénica, y consiste en el vaciado frecuente de la vejiga mediante una sonda Nelatron reciclable en el caso de que una persona no pueda orinar con normalidad. Y el sondaje intermitente está especialmente indicado para personas que poseen una vejiga neurogénica. Entonces, este cateterismo intermitente limpio se usa cuando el paciente debe orinar y a menudo es el mismo a quien el que se debe introducir la sonda en el paciente, y este método le da más libertad y comodidad, disminuyendo pues la aparición de infecciones. Como su nombre lo dice, basta que se pueda guardar el catéter adecuadamente en una zona que no se contamine y usar las manos bien lavadas antes y después, y es suficiente, ¿no? No hay que usar guantes ni otro tipo de antiséptico para practicar este cateterismo intermitente. Usualmente se puede hacer cada 3 a 4 horas y durante el sueño, bueno, puede, hasta la hora que se despierte el paciente, puede estar con la vida. Entonces es importante que esto se pueda hacer cuando no hay forma de controlar ni tratamientos más invasivos para que el paciente pueda llevar una vida más. Bueno, hasta ahí las 2 primeras clases. Vamos a hacer un break de unos 2-3 minutos para terminar con lo que es patología escrotal, ¿no? Y ya ver si hay alguna pregunta. Entonces, vamos a tomar un break y de ahí continuamos.
Por eso que voy a tratar de cumplir rápidamente con ustedes. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar con lo que es patología escrotal. Bueno, vamos a hablar de lo que es la torsión testicular. Ocurre por la rotación axial anómala del cordón espermático. Me voy a abrir acá el cordón espermático sobre sí mismo, ¿no? Lo que ocasiona pues una disminución en el aporte sanguíneo al testículo y al epidídimo. Suele ser la causa más frecuente de pérdida testicular en personas jóvenes y produce una oclusión venosa parcial primero que se completa y finalmente incluye la irrigación arterial, ¿no?, del testículo, produciendo un infarto isquémico testicular y se produce la necrosis de la gónada si es que no se trata antes de las 6 horas de la oclusión arterial. O sea, este es el tiempo que tenemos para poder actuar. Es frecuente entre los 12 y 25 años y se debe considerar pues como una emergencia quirúrgica. La torsión puede ser de 3 tipos, ¿no? Usualmente la torsión intravaginal, que es en la mayor cantidad de pacientes, el testículo y el epidídimo se torsionan por dentro de la túnica vaginal. Existe un porcentaje pequeño que es la extravaginal, que es más rara, que afecta a la totalidad de todo el cordón por una fijación incompleta, sobre todo el gubernáculo o ligamento escrotal. Y en algunos casos ya mucho más raros, cuando entre el epidídimo y el testículo hay un mesorquio largo. Entonces, puede internamente torsionarse el testículo y producir una necrosis también testicular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Usualmente a veces se da durante el primer año de vida y después ya es generalmente después de la pubertad. El inicio es brusco, con un dolor violento. O sea, no es un dolor que comenzó poco a poco, bruscamente comienza el dolor de manera intensa. Normalmente localizado en el escroto, aunque puede estar referido a la región inguinal o el abdomen inferior, que puede acompañar también en náuseas y vómitos, ¿no? En el examen físico vamos a encontrar que ese testículo torsionado es un testículo que está más alto que el otro, un testículo ascendido con una gran sensibilidad y dolor al tocarlo, ¿no?, al tacto. El cordón se nota engrosado, signos inflamatorios con importante enrojecimiento y edema, y algo que es que se ve con frecuencia es que se anula el reflejo cremastérico, que luego veremos en qué consiste. Vamos a ver también algunos signos, como el signo de Gobernau, el signo de Pren negativo y el signo de Angel. El signo de Gobernau es el testículo ascendido, el testículo se pone más elevado y de manera horizontal, con el epidídimo en posición anterior y suele estar elevado hacia el anillo inguinal superficial. El signo de Angel también tiene que ver con la horizontalización del testículo contralateral, que no está afectado, pero también se horizontaliza. Y el signo de Pren, que es lo que a veces más se trata de evaluar, usualmente, al elevar el testículo hacia la sínfisis púbica, el dolor no disminuye, sino al contrario, el dolor aumenta. Entonces, ese es un signo de Pren negativo. O sea, el positivo es cuando ustedes levantan el testículo, el dolor debe ceder. Pero acá no, ustedes levantan el testículo y el dolor incrementa más. Entonces, es un signo de Pren negativo. Y este examen de la ausencia de reflejo cremastérico, usualmente, ¿cómo se produce el reflejo cremastérico? Se produce un rozamiento en la parte interna del muslo, más o menos a unos 7 centímetros por debajo del pliegue inguinal. Y usualmente cuando hacemos un pequeño rozamiento, puede ser con las uñas o con un alfiler, ¿no?, con la punta de una tijera, hacemos un rozamiento y eso debe producir una elevación del testículo. Cuando hay una torsión testicular, este reflejo está ausente, anulado. Y eso es el signo más sensible de la torsión testicular en un 92 a 100% de pacientes. Tiene mucha utilidad clínica. En los estudios complementarios siempre se debe pedir un ecodoppler testicular,
este valora el flujo en el testículo, la ausencia de coaptación, de captación de la señal Doppler, así como el restablecimiento cuando ya se resuelve la torsión, ¿no? Como en esta imagen. Acá hay la anulación y acá ya se volvió a restituir el flujo arterial. Cuando no, entonces el Doppler nos puede definir, ¿no? Sobre todo que hay ausencia de pulsos arteriales. Y el diagnóstico definitivo de la torsión testicular, pues lo va a dar el ecodoppler, ¿no? Debe máximo evaluarse en 6 a 8 horas. Entonces acá es de cuando no ausencia en la señal y acá cuando ya se restableció, ¿no? Fue una detorsión manual. ¿Con qué entidades tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una torsión testicular? Entonces, hacer el diagnóstico diferencial con una orcoepidemitis, que es una inflamación pura, con una hernia estrangulada también, con un hematocele, que es la colección de sangre en el escroto, con un hidrocele, que es la colección de un líquido, con un cáncer, una neoplasia testicular, o con un edema escrotal idiopático. Otras entidades son importantes recordar para nosotros hacer un diagnóstico diferencial. El tratamiento de la torsión del cordón espermático, se puede intentar una torsión manual que a veces es infructuosa, ¿no? Pero se tiene que tratar en una primera instancia en el sentido de dentro hacia afuera, mirando al paciente los pies de torsión en sentido horario, manualmente, cambiando el sentido, si es que aumenta el dolor. Y lo que usualmente se hace es la orquidopexia, es decir, la abertura del escroto para poder torcer ya directamente el testículo. Entonces se debería idealmente realizar también la orquidopexia bilateral, o sea, la del otro testículo, ¿no? Lo que se recomienda. Y luego pedir una ecografía Doppler de control para ver que la irrigación sea restituida. En 2004, en el examen de medicina, preguntaron sobre esto y dijeron cuál es el examen más útil para el diagnóstico de torsión testicular. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿quién me dice? ¿La D? El ecodoppler. Claro, ese es el examen más útil para el diagnóstico. También se preguntó sobre esto en 2010, ¿no? En relación a la torsión del cordón espermático. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta? Dice, el dolor escrotal es de inicio lento y progresivo. El diagnóstico diferencia de ser con la epidemitis. Con mayor frecuencia se produce de manera espontánea. La intervención quirúrgica debe ser lo más rápido posible. Debe explorarse el lado opuesto también. ¿Cuál de esas es incorrecta? La A, ¿no es cierto? Porque corregimos que es un dolor inicio brusco y así rápido, ¿no? No es como dice lento y progresivo. Luego se preguntó también en la medicina del 2011, varón de 20 años con 6 horas de dolor testicular y náuseas. Al examen se evidencia testículos retraídos a la región del pubis, afebril, diagnóstico de torsión testicular. Es la conducta terapéutica. Dice observación por 6 horas luego de exploración quirúrgica, más orquidopexia bilateral, maniobra de reducción, reposo y analgésicos, maniobra de reducción y antibióticos, exploración quirúrgica más orquidopexia unilateral. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La P. Claro, ¿no? Exploración y orquidopexia bilateral. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del varicocele. ¿Qué es el varicocele? Es la dilatación varicosa de las venas del cordón espermático y del escroto. Genera una tortuosidad y dilatación anormal de las venas testiculares a nivel del cordón espermático y se presenta en un 30% de varones infértiles. O sea, este aumento de temperatura que te produce el varicocele a posible hipertensión. Por ende, se considera una causa bastante frecuente y familiar masculina. En un 80% afecta principalmente al lado izquierdo, generalmente, por una cuestión anatómica que vamos a ver después, y solo en un 3% se puede afectar el lado derecho. Ahí vemos el retorno venoso, ¿no? Es importante acá. Miren ustedes, acá tenemos la vena espermática derecha y la vena espermática izquierda, ¿no? Como ustedes se dan cuenta,
el lado derecho drena a la vena cava inferior. Y la vena espermática izquierda drena a la vena renal izquierda. Eso es normalmente lo que ocurre. Entonces, el flujo de retorno a la sangre venosa está controlado por válvulas que usualmente deben impedir el reflujo sanguíneo. Por alguna razón, estos pacientes, las válvulas son defectuosas o la comprensión de las venas por estructuras adyacentes pueden causar dilatación de estas venas que luchan contra la gravedad y originan un varicocele. La vena espermática izquierda, a diferencia de la derecha desemboca en la vena renal izquierda en ángulo recto y es 10 centímetros más larga y carece de válvulas antirreflujo en un 40% de pacientes. Entonces, además, al drenar la vena renal izquierda encontrará mayor resistencia, porque esta vena es de menor volumen, de menor calibre. Hay mayor resistencia al flujo sanguíneo, pero no era la misma, por el menor calibre la misma. Si la comparamos con la vena cava, donde drena la vena renal derecha. Entonces, todo esto hace de que, por eso el varicocele es más frecuente en 87% en el testículo izquierdo, en el cordón espermático izquierdo. El varicocele va a presentar grados, ¿no? Entonces, varicocele, dilatación en la tortuosidad de este plexo venoso pampiniforme, se llama debido al reflujo de la sangre en la vena renal o cava inferior hacia el plexo pampiniforme, ¿no? Acá se ven las válvulas que no son competentes para el antirreflujo. Vamos a ver aquí la clasificación desde grado 0 hasta el grado 3. El grado 0 es un varicocele subclínico, no palpable o visible en reposo o maniobra de Valsalva, solo se demuestra cuando se hace un examen Doppler, un ecodoppler. Ahí recién puede diagnosticar este estadio 0. El grado 1 ya es palpable cuando se hace maniobra de Valsalva. Tú puedes tocar, hay una congestión, pero no se ve. El grado 2 es cuando tú ya lo puedes ver y lo puedes palpar cuando hace el paciente maniobras de Valsalva. Y el grado 3 es cuando se ve y se palpa sin hacer ningún esfuerzo. Es el grado ya extremo, grado 3. ¿Cuáles son los efectos que produce un varicocele que no se trata? Una disfunción gonadal, se va a elevar la temperatura dentro del testículo, mayor congestión venosa, entre 1 y 2 grados normalmente la temperatura. Pero basta eso de alterar la formación de los espermatozoides, necesitan una temperatura inferior a los 33 grados para ser eficaz. Con temperaturas mayores se inhibe ya la espermatogénesis, los espermatozoides. La disminución de flujo va a llevar pues también a que haya una hipoxia en esa zona, disminuye la testosterona dentro del testículo, produce una oligospermia y un desprendimiento prematuro de espermátides a la luz tubular, con un trastorno en lo que es la gametogénesis. El cuadro clínico en el varicocele se percibe la presencia de masa por las venas engrosadas y tortuosas, dando una apariencia de una bolsa de gusanos que eran amarrados. Aparte puede un dolor tipo punzado, una sensación de pesadez, un descenso, una hipotrofia del testículo. Y el dolor se puede incrementar cuando el paciente hace ejercicios, al final del coito o cuando está mucho tiempo de pie. El diagnóstico, bueno, la palpación se percibe una masa contorsionada y blanda a lo largo del cordón espermático y se exacerba con la maniobra de Valsalva, es decir, aumento de la presión intraabdominal. El testículo afectado puede ser, digamos, o no más pequeño, pero no siempre. En la ecografía simple se ve una dilatación del plexo pampiniforme de más de 2 milímetros. Y en la ecografía Doppler testicular se ve que es un flujo retrógrado que va a generar el varicocele, que es lo que se debería hacer. Con respecto al tratamiento, ¿no? Hay que hacer un soporte escrotal. Tiene que estar el escroto, digamos, con un, ¿cómo se llama? Hay que usar lo que es un suspensor. También se puede dar antiinflamatorios, vasoconstrictores. El tratamiento quirúrgico consiste en sacar esas venas varicosas, la varicocelectomía abierta que va a ser inguinal, o la laparoscópica, una ligadura o oclusión de la vena espermática dilatada. Punto 3, hablaremos del hidrocele. El hidrocele, pues, es la acumulación de líquido sobre la túnica vaginal que recubre al testículo, que produce un aumento del tamaño global del escroto, ¿verdad? Es colección de líquido por dentro de la túnica vaginal
entre las hojas parietal y visceral de la misma, y puede llegar la colección hasta el cordón espermático inclusive, o puede quedar sobre el ruedo de testículo, que es lo más frecuente. El hidrocele, pues, ocurre cuando la cantidad de líquido aumenta debido a una inflamación de uno o ambos testículos, o bien por la obstrucción de un vaso sanguíneo o de un vaso linfático, haciendo evidente, pues, el aumento del tamaño escrotal. El hidrocele congénito, el aumento del volumen puede verse acompañado de una hernia inguinal. O sea, esto es de nacimiento, a veces no solamente se llena de líquido, también sino se introduce en las vísceras del abdomen, porque hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Y a eso se le conoce como un hidrocele comunicante, ¿no? Este conducto vaginal no se ha ocluido totalmente. Entonces, vamos a diferenciar el hidrocele congénito del hidrocele adquirido. El congénito tiene que ver con el cierre incompleto del conducto peritoneo vaginal, que ya lo vimos, que comunica con la cavidad peritoneal. Por tanto, el líquido peritoneal va hacia el saco escrotal y usualmente desaparece espontáneamente después del año y medio de edad, con el congénito. Cuando es adquirido, generalmente se relaciona con la epidemitis agudo crónica, con neoplasias, con la torsión testicular, con una inflamación del testículo, orquitis, o a veces con traumatismo, 50% de casos. El diagnóstico de hidrocele, que el primer síntoma es un aumento del volumen testicular, que es indoloro, o sea, no duele, que se siente como un globo de agua. ¿No? Este hidrocele puede presentarse en uno o en ambos lados, genera una incomodidad al paciente, suele ser indoloro, o sea, no duele. Usualmente el diagnóstico, el examen físico se hace practicando lo que es la transiluminación escrotal. Como este es líquido, le ponemos una fuente de luz y la luz atraviesa, pues, el contenido, ¿no? Cuando se ve iluminado todo esto, se dice que es una transiluminación positiva, porque hay una colección de líquido que nos haría el diagnóstico. El 2013, en el Examen Nacional de Medicina, preguntaban sobre esto, ¿no? Era un varón de 28 años, cuenta por dolor y edema testicular, luego sufrió un golpe en región genital, prueba de transiluminación positiva, lo que hemos hablado. La estructura anatómica relacionada con el aumento del volumen del testículo es, preguntaron, ¿cuál es la estructura anatómica relacionada? Esas fueron las alternativas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿quién dice? Vaginal. La túnica vaginal. Vamos a la que estaría. El 2008 preguntaron, paciente varón de 45 años, se refiere a presentar tumoración inguinal izquierda, dicen, que llega hasta el escroto y aumenta en la actividad física. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? A ver, ¿qué dicen? ¿Nadie? Bueno, tiene que ver con lo que estaba hablando, ¿no? En este caso, ¿no? Si dice que es una tumoración que llega y aumenta con la actividad física, entonces no puede ser un hidrocele. Un hidrocele es una colección que está permanente, no aumenta ni disminuye. Esta aumenta cuando es el cuerpo físico y eso más se ve en una R inguinal, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, el tratamiento que se practica se llama una hidrocelectomía, donde es una eversión de la túnica vaginal. Primero, mira, acá estamos abriendo el escroto. Todo esto es la túnica vaginal que está conteniendo el hidrocele. Acá lo abrimos, se drena el líquido y esta vaginal se va a vertir, o sea, se va a suturar, pero en sentido, ya no se va a cerrar la vuelta, al contrario, es una eversión. Ahí está la sutura dándole vuelta.
Luego esto se introduce en el escroto, ¿no? Y esa es la solución del problema. Finalmente, quiero mencionar algo, porque también le van a preguntar en los exámenes sobre la tuberculosis genital en varón. Sobre todo en nuestro medio, que es una enfermedad endémica. Esa genital en el sexo masculino se presenta en individuos jóvenes en pleno periodo de actividad sexual. Afecta a la próstata, las vesículas seminales, el epidídimo y con menor incidencia en los testículos. Pero la ocasión más frecuente que se ha visto es el epidídimo, sobre todo en adultos, ¿no? Y en niños, a veces los testículos. El hallazgo de tuberculosis genital aislada es sumamente raro, por lo común se presenta con renal o pulmonar concomitante. Sobre eso preguntaron en el 2005, y decía la pregunta, el compromiso más frecuente en la tuberculosis genital en varones es en... ¿Cuál es la respuesta correcta? De acuerdo a lo que vamos a decir. Epidídimo. B. El epidídimo, exacto. Bueno, esa es la última. A ver, vayan pensando sus preguntas y que respondo en mi celular. ¿Aló? Sí, diga maestro. Diga, ¿qué necesita? Sí. Ya, dame 5 minutos, voy a tener que ir a mi clase. Ya. Estoy en consultorio. Ya, ya, listo, listo. Bueno, que le tienen para que se vaya temprano. Bueno, entonces, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? Algo que quieran que se ahonde. Doc, buenas noches. Una pregunta. Soy Jared. Quería saber si la fenazopiridina podría ayudar a los pacientes con cistitis intersticial. La fenaspirina es un analgésico urinario, ¿no? Inicialmente podría ayudar un poco, ¿no? Pero a la larga no va a ser tan efectivo en la cistitis intersticial. Pero de inicio podrían intentar, ¿no? Darle, por eso le va a aliviar más lo que es la disuria. Pero a veces lo que le digo molesta más al paciente es la urgencia. La urgencia, la quiuria que tiene, ¿no? Por ahí no va a ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, pues al principio puede servir de algo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctor, en la cistitis intersticial también puede estar asociada a focos de endometriosis en casos de mujeres. Mira, no se ha visto muy frecuentemente que se asocia a endometriosis. Eso ya es una lesión más de tipo tumoral, me parece, pues, lesiones a nivel del endometrio y toda la vía genital. Pero en la vejiga no tanto. No se ha visto mucha asociación con esa patología. Doc, una curiosidad. ¿Hay alguna explicación así fisiológica del hecho que parece que los varones como que sienten una urgencia para miccionar, o sea, de no poder aguantarse? No te entendí. Con respecto a eso, ¿qué quieres saber? No entendí la pregunta. Porque, o sea, a veces, no sé, observación mía, sí, ¿no? Que quiero saber si tiene alguna razón fisiológica o no, de que tal vez las mujeres parecen aguantar más tiempo para miccionar y los varones pareciera que no tanto así. O sea, que tienen Bueno, que por ejemplo, hacer claro, pipí en la calle, cosas así. ya te entendí. Ese es un tema cultural. Usualmente, ya desde niño, pues, cuando un niño quiere orinar y es varón, generalmente los padres, a veces no hay un baño, lo mandas a orinar ahí frente a un árbol o una pared. Pero ya decirle a una niña, no orina en un árbol, y que todo el mundo la vea, ¿no? Que se baje la truza y todo eso, es un tema cultural. Entonces, desde niños ya a las mujeres se les enseña que tienen que ser más refinadas, ¿no? Un poco mayor vergüenza, y eso hace de que tengan que aguantar más. Entonces, generalmente desarrollan una mayor capacidad vesical, a diferencia de los varones que no se les pide que esperen mucho y pues, van generalmente y donde sea pueden orinar, ¿no? Porque es menos traumático y muestra menos que una chica tenga que hacer su
orinar fuera de un baño. Pero cultural, ¿no? Solamente por eso que las mujeres tienen mayor capacidad que los varones. Gracias, Doc. ¿Algo más? Bueno, vamos a continuar el día domingo, ¿no? Ya con las clases que faltan, ya estamos llegando al final. Me parece que les han programado un examen. ¿Para cuándo es el primer examen? No recuerdo, pero ya me han mandado la secretaria me ha mandado le mande el examen. Voy a coordinar pero no sé si ustedes recuerdan, pero le ha puesto la fecha y me ha mandado un calendario. ¿Se ha dicho para cuándo le va a tomar el primer examen del curso? Sí, doctor, nuestro primer examen será el próximo viernes, día 5. 10 de agosto. No, 5 de agosto. Sí. Creo que la próxima semana, doctor. Sí, ¿no? El próximo viernes. Cae 5. Pues entonces tendré que mandar la próxima semana el examen. Bueno, el examen va a venir pues, de la clase que sale de ahí. Porque nadie debería dar una mala nota si lee las explicaciones que les sé. Bueno, chicos, lo dejo ahí, estoy de guardia, voy a ver, ya me están molestando por acá, voy un rato a resolver problemas y ya el día domingo estaremos continuando. ¿Ya? Entonces todo, que pasen un feliz 28 de julio a todos mis compatriotas que valoren lo que es ser peruano, y a la medianoche ya se va a dar el 28 de julio, yo lo recibiré en plena guardia, mañana recién tomaré un descanso, pero siempre hay que tener conciencia de nuestros orígenes. Un feliz 28 de julio. Muchas gracias, doctor. Que pase un lindo 28. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Felices fiestas.